El silencio en la mansión Valdés se rompió con el estruendo de platos estrellándose contra el suelo de mármol. Eduardo Valdés, uno de los empresarios más poderosos de la ciudad, observaba desde las escaleras principales cómo su hijo de 8 años, Matías, lanzaba su desayuno con una furia descontrolada que ya había presenciado demasiadas veces. «No quiero esto. Odio todo lo que cocina», gritaba el niño, sus pequeños puños golpeando la mesa de caoba mientras lágrimas de frustración corrían por sus mejillas sonrojadas. Los empleados domésticos se mantenían a distancia prudente, sus rostros reflejando una mezcla de compasión y desconcierto. Esta escena se había vuelto parte de la rutina matutina en los últimos 6 meses. Matías había perdido a su madre en un accidente automovilístico el año anterior, y desde entonces cada comida se había convertido en un campo de batalla. El niño rechazaba sistemáticamente todo lo que le preparaban, sin importar cuán elaborados o costosos fueran los ingredientes. 3 cocineros profesionales habían renunciado ya, incapaces de lidiar con los constantes rechazos y berrinches del pequeño. Eduardo descendió lentamente por la escalinata, su traje de seda italiana impecable contrastando con el caos que reinaba en el comedor. A sus 45 años había construido un imperio financiero desde la nada, pero se sentía completamente perdido ante la rebeldía de su único hijo. Su rostro, normalmente severo en las juntas de negocios, mostraba ahora una vulnerabilidad que pocos habían visto. «Matías, por favor», murmuró Eduardo, arrodillándose junto a su hijo. «Solo come un poco. Necesitas alimentarte». Su voz, que comandaba respeto en las salas de juntas más importantes del país, sonaba ahora quebrada y suplicante. El niño se alejó de él, corriendo hacia su habitación mientras sus sollozos resonaban por toda la casa. La señora Carmen, el ama de llaves que había trabajado para la familia durante 2 décadas, se acercó con cautela. Sus ojos grises reflejaban la preocupación que todos sentían por el pequeño Matías. «Señor Eduardo», comenzó con voz temblorosa, «el niño no ha comido bien en semanas. Los doctores dicen que está perdiendo peso peligrosamente». Eduardo cerró los ojos, sintiendo el peso de la impotencia aplastando su pecho. Había enfrentado crisis empresariales, había navegado por los mercados más volátiles, había superado obstáculos que habrían destruido a hombres menos determinados. Pero esto era diferente. Esto era su hijo, su única conexión con Isabela, la mujer que había amado más que a la vida misma. «Necesitamos encontrar una solución», declaró Eduardo, su voz recuperando algo de su firmeza habitual. «No puedo permitir que mi hijo se desvanezca ante mis ojos». Se dirigió hacia su estudio privado, donde pasaría las siguientes horas haciendo llamadas telefónicas a agencias de empleo especializadas, buscando desesperadamente a alguien que pudiera conectar con Matías de una manera que nadie había logrado hasta ahora. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, en un modesto apartamento de 2 habitaciones, Elena Morales terminaba de lavar los platos de su cena frugal. A sus 32 años, había trabajado en restaurantes populares toda su vida, perfeccionando recetas que su abuela le había enseñado en la cocina de su humilde hogar. Sus manos, callosas por años de trabajo duro, sostenían con delicadeza una fotografía descolorida de su familia. Elena había perdido su trabajo en el restaurante familiar, donde había trabajado durante 10 años, cuando el negocio cerró debido a problemas económicos. Desde entonces, había estado buscando empleo sin éxito, enfrentando el rechazo constante de empleadores que preferían contratar a chefs con educación formal en lugar de cocineros con experiencia práctica, pero sin títulos universitarios. Su teléfono sonó inesperadamente, interrumpiendo sus pensamientos melancólicos. Una voz profesional del otro lado de la línea le explicaba sobre una oportunidad de trabajo
como cocinera personal para una familia adinerada. La paga era generosa, mucho más de lo que había ganado jamás, pero había una condición peculiar. Tendría que cocinar específicamente para un niño difícil que rechazaba toda la comida. ¿Está dispuesta a aceptar el desafío?, preguntó la representante de la agencia. Elena miró a su alrededor su pequeño apartamento, las facturas sin pagar acumulándose sobre la mesa, y sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Sí, respondió sin dudarlo. Acepto el trabajo. La mañana siguiente, Elena se presentó en la imponente entrada de la mansión Valdés con una maleta modesta y un corazón lleno de esperanza. Los jardines perfectamente manicurados y la arquitectura colonial de la propiedad la intimidaron momentáneamente, pero respiró profundo, recordando las palabras de su abuela. «Mijita, la comida hecha con amor puede sanar cualquier corazón roto». Eduardo la recibió en su despacho, un espacio austero decorado con diplomas y reconocimientos empresariales. Sus ojos oscuros la evaluaron con la misma intensidad con la que analizaba las propuestas de inversión. Elena notó inmediatamente la tensión en su rostro, las ojeras que hablaban de noches sin sueño y la preocupación que parecía haberse instalado permanentemente en sus facciones. «Señorita Morales», comenzó Eduardo, con su voz autoritaria habitual, «quiero ser completamente claro respecto a la situación. Mi hijo Matías no es un niño fácil de complacer. Ha rechazado todo lo que le han preparado en los últimos meses. 3 cocineros profesionales, graduados de las mejores escuelas culinarias, han fracasado completamente». Elena asintió mientras observaba discretamente las fotografías familiares sobre el escritorio. En una de ellas, un Matías más joven sonreía radiante junto a una mujer hermosa de cabello castaño y ojos dulces. La ausencia de fotos recientes de la madre del niño le confirmó lo que había intuido desde la llamada telefónica. Esta familia estaba lidiando con una pérdida devastadora. «Entiendo la situación, señor Valdés», respondió Elena con una calma que sorprendió al empresario. «Los niños que han experimentado trauma a menudo expresan su dolor a través del rechazo a la comida. No es realmente sobre la comida en sí misma». Eduardo se inclinó hacia adelante, intrigado por esta perspectiva que ninguno de los cocineros anteriores había mencionado. «¿Estás sugiriendo que el problema de mi hijo no es gastronómico?». Su voz llevaba una mezcla de escepticismo y esperanza desesperada. «Exactamente», continuó Elena. «Cuando perdí a mi padre a los 10 años, dejé de comer durante semanas. Mi abuela entendió que mi estómago estaba cerrado porque mi corazón estaba roto. La comida es memoria, señor Valdés. Es amor materializado. Si un niño rechaza la comida, está rechazando el amor porque le duele demasiado aceptarlo». Las palabras de Elena resonaron en el despacho como una revelación. Eduardo había estado tan concentrado en encontrar la comida perfecta que nunca había considerado que el problema fuera emocional en lugar de culinario. Por primera vez en meses, sintió una chispa de esperanza genuina. «Tengo una condición», declaró Eduardo, recuperando su tono empresarial. «Si logra que mi hijo llore de emoción al probar su comida, si consigue conectar con él de una manera que nadie ha logrado, le pagaré un bono equivalente a 5 años de salario. Pero si fracasa como los demás, si Matías continúa rechazando la comida y sufriendo, tendré que despedirla inmediatamente». Elena sintió la presión de la propuesta, pero también la oportunidad de cambiar la vida de un niño herido y la suya propia. «Acepto sus términos, señor Valdés, pero necesito que me permita conocer a Matías gradualmente. No puedo trabajar con presión de tiempo o expectativas irreales. Los corazones rotos no se sanan de la noche a la mañana». Eduardo estudió el rostro determinado de Elena,
notando una fortaleza silenciosa que contrastaba dramáticamente con la inseguridad nerviosa de los cocineros anteriores. Había algo en ella, una autenticidad que no había encontrado en los profesionales altamente capacitados que habían fracasado antes. «Está bien», accedió finalmente. «Tiene una semana para mostrar algún progreso. La señora Carmen le mostrará las instalaciones de la cocina y le proporcionará todo lo que necesite». Se levantó de su silla, extendiendo una mano firme. «Pero recuerde, señorita Morales, mi hijo es lo más importante en mi vida. No toleraré que nadie juegue con sus emociones o le cause más dolor del que ya ha sufrido». Elena estrechó su mano, sintiendo la desesperación disfrazada de autoridad en su apretón. «No se preocupe, señor Valdés, no he venido aquí a jugar, he venido a sanar». Cuando Elena salió del despacho, Eduardo se quedó mirando por la ventana hacia los jardines, donde ocasionalmente veía a su hijo jugando solo. El peso de la responsabilidad paternal y la esperanza frágil se mezclaban en su pecho, creando una sensación casi insoportable de anticipación y temor. La cocina de la mansión Valdés era un templo culinario que intimidaría a cualquier chef profesional. Electrodomésticos de acero inoxidable brillaban bajo las luces halógenas, mientras que especias exóticas de todos los continentes llenaban armarios enteros. Elena caminó lentamente entre las islas de granito, sus dedos rozando superficies que probablemente costaban más que todo lo que había poseído en su vida. La señora Carmen la observaba con curiosidad maternal, mientras le explicaba el funcionamiento de cada aparato. Los cocineros anteriores se emocionaban mucho con toda esta tecnología, comentó con un suspiro melancólico. Preparaban platos que parecían obras de arte, pero el niño ni siquiera los probaba. Elena abrió el refrigerador masivo, encontrando ingredientes premium importados de Francia, Italia y Japón: caviar, trufas, carnes wagyu, mariscos frescos transportados en avión privado. Todo lo que un chef podría desear para crear experiencias gastronómicas extraordinarias. Sin embargo, Elena cerró la puerta sin tomar nada. «¿Dónde puedo encontrar ingredientes simples?», preguntó, sorprendiendo a la señora Carmen. «Huevos de granja local, leche fresca, harina sin procesar, vegetales que hayan crecido en tierra real, no en invernaderos perfectos». La expresión de perplejidad en el rostro del ama de llaves fue evidente. «¿Ingredientes simples? Señorita Elena, tenemos los mejores productos del mundo aquí mismo. ¿Por qué querría usar ingredientes ordinarios?». Elena sonrió con una sabiduría que provenía de años de cocinar con amor en lugar de cocinar para impresionar. «Porque los niños no necesitan lujo, señora Carmen. Necesitan autenticidad. La comida sofisticada habla al cerebro, pero la comida simple habla al corazón». Mientras exploraba las instalaciones, Elena escuchó pasos pequeños en el piso superior. A través de la ventana de la cocina vio a Matías en el jardín, sentado solo bajo un roble centenario. El niño tenía en sus manos lo que parecía ser una fotografía, y sus hombros se sacudían ligeramente. Elena sintió una punzada de reconocimiento. Había estado en ese mismo lugar emocional décadas atrás. «¿Puedo hablarle sobre Matías?», preguntó Elena suavemente. La señora Carmen miró hacia arriba, asegurándose de que no hubiera nadie escuchando antes de sentarse junto a ella en la mesa de la cocina. «Era un niño completamente diferente antes del accidente», comenzó con voz quebrada. «La señora Isabela solía traerlo aquí a la cocina todos los domingos. Hacían galletas juntos, se ensuciaban las manos con masa, se reían tanto que toda la casa se llenaba de alegría. Él era su pequeño ayudante, siempre preguntando cómo se hacía todo». Elena absorbió cada palabra, construyendo mentalmente un mapa del corazón roto de Matías.
¿Qué era lo que más le gustaba cocinar con su madre? Panqueques, respondió Carmen inmediatamente. Todos los domingos por la mañana, sin falta. La señora Isabela tenía una receta especial que había heredado de su propia madre. Usaba canela, vainilla y un toque secreto que nunca me quiso revelar. Matías se paraba en una silla junto a la estufa, volteando los panqueques como todo un chef profesional. Los ojos de Elena se iluminaron con comprensión. ¿Qué pasó con esa receta? La señora Carmen bajó la mirada. El señor Eduardo guardó todas las pertenencias de la señora Isabela en el ático después del accidente. Dijo que era demasiado doloroso tenerla cerca. Incluso su libro de recetas personales está allá arriba, junto con todo lo demás. Elena sintió que estaba comenzando a entender la verdadera dimensión del problema. Matías no solo había perdido a su madre, había perdido todas las tradiciones, memorias y conexiones emocionales que ella representaba. Su padre, en un intento desesperado de protegerse del dolor, había eliminado inadvertidamente todo lo que podría haber consolado a su hijo. «Señora Carmen, necesito pedirle un favor muy importante», dijo Elena con determinación creciente. «¿Cree que sería posible acceder a ese libro de recetas solo por una noche para estudiarlo y entender qué significaba la comida para esta familia?» El ama de llaves se mostró nerviosa. El señor Eduardo fue muy claro sobre no tocar nada del ático. Ha estado cerrado con llave desde hace meses. «Entiendo sus preocupaciones», continuó Elena, «pero si realmente queremos ayudar a Matías, necesitamos entender qué perdió. No se trata de reemplazar a su madre, sino de honrar su memoria de una manera que él pueda procesar y sanar». Después de varios minutos de silencio contemplativo, la señora Carmen asintió lentamente. «Tengo las llaves», susurró. «Pero tendrá que ser esta noche, cuando el señor Eduardo esté en su reunión de negocios, y tendremos que ser muy cuidadosas». Elena sintió una mezcla de anticipación y reverencia. Sabía que estaba a punto de adentrarse en territorio sagrado, en los recuerdos más íntimos de una familia destrozada, pero también intuía que allí, entre las pertenencias guardadas de Isabela, encontraría las claves para sanar el corazón de un niño que había cerrado su mundo al amor y a la alimentación. Esa noche, cuando las luces de la mansión se atenuaron y Eduardo partió hacia su reunión empresarial, Elena y la señora Carmen subieron sigilosamente las escaleras hacia el ático. El aire se sentía pesado con el aroma a madera vieja y recuerdos preservados. Carmen insertó la llave con manos temblorosas, y la puerta se abrió con un gemido suave que parecía susurrar secretos del pasado. La luz de la linterna reveló un espacio cuidadosamente organizado, pero cargado de melancolía. Vestidos elegantes colgaban en perchas cubiertas por fundas protectoras. Fotografías familiares estaban apiladas en cajas etiquetadas por fechas, y libros personales ocupaban estanterías improvisadas. Todo lo que había sido Isabela Valdés estaba preservado aquí como un mausoleo silencioso. Elena caminó reverentemente entre los objetos, sintiendo la presencia fantasmal de una mujer que nunca había conocido, pero que ya respetaba profundamente. En un rincón, sobre una mesa pequeña cubierta con un mantel de encaje, encontró lo que buscaba: un libro de recetas manuscrito, sus páginas amarillentas por el uso frecuente y manchadas con salpicaduras de ingredientes de décadas de cocinar con amor. Al abrir el libro, Elena descubrió mucho más que simples instrucciones culinarias. Isabela había documentado no solo recetas, sino memorias familiares. En los márgenes había notas como: «A Matías le encanta cuando agrego chispas de chocolate extra», o «Esta sopa lo consoló cuando tuvo fiebre el invierno pasado». Cada página era un testimonio del amor maternal expresado a través de la comida.
La receta de panqueques estaba marcada como favorita, con una estrella dibujada a mano y múltiples anotaciones. Elena leyó cuidadosamente cada ingrediente, pero fue la nota al final la que la hizo contener la respiración. El secreto no está en la vainilla extra que agrego, sino en cantarle a Matías mientras cocino. Dice que mis panqueques saben a domingo y a abrazos. Mire esto, susurró Carmen, señalando una fotografía pegada en la página opuesta. Mostraba a Isabela y Matías en la cocina, ambos cubiertos de harina y riendo mientras compartían una cucharada de masa cruda. El niño en la foto irradiaba una felicidad pura que contrastaba dolorosamente con el pequeño melancólico que Elena había visto en el jardín. Elena continuó explorando el libro, descubriendo que Isabela había documentado las reacciones de Matías a cada comida nueva, sus preferencias cambiantes, incluso sus berrinches ocasionales. No quiso comer vegetales hoy, pero cuando los mezclé con queso y les dije que eran arbolitos mágicos, se comió todo el plato. Decía una entrada fechada 2 años atrás. Era más que una madre, murmuró Elena, cerrando el libro gentilmente. Era la traductora emocional de su hijo. Entendía que alimentar a Matías no era solo nutrirlo físicamente, sino emocionalmente también. De repente, escucharon pasos en la escalera principal. El pánico se apoderó de ambas mujeres cuando se dieron cuenta de que Eduardo había regresado más temprano de lo esperado. La señora Carmen apagó rápidamente la linterna mientras Elena guardaba el libro bajo su blusa, su corazón latiendo tan fuerte que temía que se escuchara en toda la casa. «¿Qué están haciendo aquí?». La voz de Eduardo resonó desde la entrada del ático, fría y cargada de una ira controlada que era más intimidante que cualquier grito. La luz de su teléfono celular iluminó sus rostros culpables, creando sombras dramáticas en la habitación llena de recuerdos. Elena se enderezó, enfrentando directamente su mirada furiosa. «Vine a entender qué perdió su hijo, señor Valdés. No puedo ayudar a Matías si no comprendo qué significaba la comida en su vida antes del accidente». No tenía derecho. Eduardo caminó hacia ellas, su voz temblando de emoción contenida. «Estas son las pertenencias privadas de mi esposa. Son sagradas. ¿Cómo se atreve a violar la intimidad de mi familia?». La señora Carmen comenzó a disculparse, pero Elena la detuvo con un gesto suave. «Tiene razón, señor Valdés. No tenía derecho a estar aquí sin su permiso, pero su hijo se está desvaneciendo, y usted me contrató para salvarlo. A veces, para sanar una herida, hay que tocarla». Eduardo se quedó en silencio, respirando pesadamente. La luz de su teléfono temblaba ligeramente en su mano, revelando la lucha interna entre su instinto protector hacia los recuerdos de Isabela y su desesperación por ayudar a Matías. «¿Qué encontró?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro cargado de dolor y curiosidad. Elena extrajo cuidadosamente el libro de recetas, extendiéndolo hacia él como una ofrenda sagrada. «Encontré a una madre que entendía que la comida era su lenguaje de amor», respondió Elena suavemente. «Y encontré las claves para ayudar a su hijo a recordar que merece ser amado y alimentado, incluso en su dolor». Eduardo tomó el libro de recetas con manos temblorosas, como si sostuviera un objeto radioactivo que pudiera desintegrarlo al contacto. Sus dedos acariciaron la cubierta desgastada, y Elena pudo ver el momento exacto en que los recuerdos lo golpearon como una avalancha emocional. Sus ojos se llenaron de lágrimas que había estado reprimiendo durante meses. «No he podido tocar nada de esto desde el accidente», confesó con voz quebrada, abriendo el libro en una página al azar. «Pensé que sería más fácil para Matías si eliminaba todo lo que le recordara a su madre. Creí que estaba protegiéndolo del dolor». Elena
Observó cómo Eduardo descubría las anotaciones de su esposa, leyendo las pequeñas historias familiares documentadas en los márgenes. Su rostro transitaba entre la nostalgia dulce y la culpa devastadora, mientras comprendía la magnitud de lo que había quitado a su hijo en su intento desesperado de protegerlo. «Mire esta entrada», señaló Elena suavemente, dirigiéndolo hacia una página específica. Isabela escribió sobre un día cuando Matías estaba triste porque había perdido su juguete favorito. Ella le preparó sopa de pollo con estrellitas, pero lo importante no fueron las estrellitas, sino que se sentó junto a él y le contó una historia sobre cada estrella flotando en el caldo. Eduardo leyó la entrada completa, su respiración volviéndose más laboriosa con cada palabra. «Siempre hacía eso», murmuró, una sonrisa fantasmal cruzando su rostro. Convertía cada comida en una aventura, cada ingrediente en un personaje. Yo solía pensar que era excesivo, que solo era comida. Nunca entendí que estaba construyendo recuerdos. «Su hijo no rechaza la comida porque no le guste», explicó Elena con delicadeza. «La rechaza porque cada comida le recuerda lo que perdió. Cada plato que no viene acompañado de historias, canciones o juegos le confirma que su madre ya no está. Ha asociado la alimentación con el abandono». La señora Carmen, que había permanecido silenciosa, se acercó tímidamente. «Señor Eduardo, si me permite decirlo, el niño solía preguntarme por qué ya no cocinamos las recetas de su mami. Yo no sabía qué responderle sin contrariar sus instrucciones de no mencionar a la señora Isabela». Eduardo cerró los ojos. El peso de sus decisiones bien intencionadas, pero equivocadas, aplastándolo como una montaña. «Dios mío, ¿qué he hecho? Pensé que estaba ayudándolo a superar el dolor, pero lo he estado forzando a tragárselo en silencio». Lena se acercó, su voz tomando un tono maternal que sorprendió al empresario. «No se torture, señor Valdés. El dolor hace que tomemos decisiones imperfectas. Lo importante es que ahora entendemos qué necesita Matías. No necesita olvidar a su madre, necesita honrar su memoria de una manera que lo nutra en lugar de destruirlo». «¿Qué propone entonces?», preguntó Eduardo, secándose las lágrimas con la manga de su camisa de seda. Por primera vez desde la muerte de Isabela, estaba dispuesto a abandonar su papel de protector inquebrantable y admitir que necesitaba ayuda desesperadamente. Elena respiró profundo, organizando sus pensamientos cuidadosamente. «Propongo que comencemos despacio. Mañana por la mañana voy a preparar los panqueques de su madre, pero no voy a forzar a Matías a comerlos. Voy a cocinar en la cocina donde él pueda verme. Voy a cantar mientras cocino, como hacía Isabela, y voy a dejar que su curiosidad natural lo guíe hacia la comida». «¿Y si no funciona?». La voz de Eduardo llevaba el terror de un padre que había agotado sus esperanzas demasiadas veces. «Entonces seguiremos intentando», respondió Elena con una determinación inquebrantable. «Pero esta vez no estaremos luchando contra sus recuerdos de su madre, estaremos trabajando con ellos. Estaremos diciéndole a Matías que es seguro amar, que es seguro recordar y que su madre querría que fuera alimentado y feliz». Eduardo estudió el rostro de Elena durante largos minutos, buscando alguna señal de falsedad o promesas vacías. En cambio, encontró una sinceridad sólida que le recordó extrañamente a Isabela. No era el profesionalismo frío de los cocineros anteriores, sino algo más profundo. Empatía genuina de alguien que había caminado por senderos similares de pérdida y curación. «Está bien», dijo finalmente, extendiendo el libro hacia Elena, «pero quiero estar presente cuando cocine. Quiero aprender lo que mi esposa sabía instintivamente sobre alimentar a nuestro hijo».
Si voy a ser un padre soltero, necesito entender este lenguaje de amor que nunca me tomé el tiempo de aprender cuando ella estaba viva. Elena aceptó el libro como si fuera un tesoro invaluable, y por primera vez desde que había llegado a la mansión, sintió que realmente había esperanza, no solo para Matías, sino para toda la familia rota que estaba tratando de encontrar una nueva manera de existir sin la mujer que había sido su centro emocional. La mañana siguiente llegó con una luz dorada que se filtraba suavemente a través de las ventanas de la cocina. Elena había llegado temprano, antes del amanecer, para preparar todo meticulosamente. No quería que nada pareciera forzado o teatral cuando llegara el momento crucial. Eduardo la encontró ya trabajando, organizando ingredientes simples sobre la isla de granito, con la precisión de un ritual sagrado. «Buenos días», murmuró Eduardo, luciendo más vulnerable que nunca en su ropa casual. Jeans oscuros y una camisa de algodón blanca que lo hacía parecer más padre que magnate. Elena notó que llevaba consigo el libro de recetas de Isabela, aferrándolo como un talismán protector. «¿Está listo para esto?», preguntó Elena suavemente, observando cómo los dedos de Eduardo acariciaban nerviosamente la cubierta del libro. «Una vez que comencemos, no hay vuelta atrás. Matías va a sentir la presencia de su madre en esta cocina, y eso podría ser abrumador para él inicialmente». Eduardo asintió, tragando saliva audiblemente. «He estado despierto toda la noche pensando en esto. Me di cuenta de que he estado tan aterrorizado de su dolor que le he negado también su alegría. Isabela no habría querido que Matías olvidara las cosas hermosas que compartieron juntos». Elena abrió el libro en la página marcada de los panqueques, y juntos leyeron la receta como si fuera un mapa hacia el corazón de un niño herido. «La clave está en los detalles pequeños», explicó Elena, señalando las anotaciones de Isabela. Ella agregaba canela en forma de corazón sobre cada panqueque. Cantaba una canción específica sobre osos bailarines mientras mezclaba la masa. Y siempre dejaba que Matías rompiera el último huevo. Mientras Elena comenzaba a medir los ingredientes, Eduardo se sintió transportado a domingos pasados que había dado por sentado. Recordó el sonido de la risa de Isabela mezclándose con el chisporroteo de la mantequilla en la sartén, el aroma a canela llenando toda la casa, y la expresión de pura felicidad en el rostro de Matías mientras esperaba su turno para voltear los panqueques. «¿Recuerda la canción?», preguntó Elena, comenzando a mezclar los ingredientes secos. Eduardo cerró los ojos, buscando en su memoria la melodía que había escuchado cientos de veces, pero a la que nunca había prestado atención completa. «Era algo sobre osos que bailaban en el bosque», murmuró, frustrándose por no poder recordar las palabras exactas. Isabela la inventó cuando Matías tenía 3 años. Él solía reírse tanto que casi se caía de la silla. Elena comenzó a batir la masa, sus movimientos deliberadamente lentos y rítmicos. «¿Sabe qué? No importa si no recordamos las palabras exactas. Lo importante es la intención, el amor detrás de la canción. Podemos crear nuestra propia versión, una que honre a Isabela, pero que también incluya su voz como padre». En ese momento, escucharon pasos pequeños en las escaleras. Elena y Eduardo intercambiaron miradas cargadas de anticipación y nerviosismo. Matías aparecería en cualquier momento, y todo dependería de cómo reaccionara a encontrar a su padre en la cocina, participando activamente en el proceso de cocinar que había estado ausente de su vida desde la muerte de su madre. «Haga exactamente lo que sienta natural», susurró Elena a Eduardo. «Los niños pueden detectar la falsedad instantáneamente, pero también responden profundamente a la autenticidad emocional». Matías apareció en la entrada de la cocina, vestido con su pijama de dinosaurios y con el cabello revuelto del sueño.
Sus ojos se agrandaron al ver a su padre parado junto a Elena, rodeados de ingredientes y con el familiar aroma a canela comenzando a llenar el aire. Por un momento se quedó completamente inmóvil, como si estuviera viendo un espejismo que podría desaparecer si se movía demasiado rápido. «Buenos días, campeón», dijo Eduardo suavemente, su voz cargada de una ternura que había estado guardada durante meses. «¿Quieres ayudarnos a hacer panqueques, como solías hacer con...?» Se detuvo, luchando con las palabras que había evitado pronunciar durante tanto tiempo. «Como solías hacer con mami», completó Matías en un susurro casi inaudible, sus ojos llenándose de lágrimas que reflejaban años de confusión y dolor contenido. Elena sintió que el aire en la cocina se cargaba de electricidad emocional. Este era el momento decisivo. Matías podría huir como había hecho tantas veces antes, o podría dar el primer paso hacia la sanación al permitirse recordar los momentos hermosos junto a su madre, sin sentir que estaba traicionando su ausencia. Eduardo extendió una mano temblorosa hacia su hijo, sus propios ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Sí, mi amor, como solías hacer con mami. Ella querría que siguiéramos cocinando sus recetas, que siguiéramos recordándola con alegría, en lugar de solo con tristeza». Matías se quedó paralizado en la entrada de la cocina, sus pequeños puños apretados a los costados mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Elena pudo ver la batalla épica que se libraba en el interior del niño, la desesperación por reconectarse con los recuerdos felices de su madre, luchando contra el terror de experimentar más dolor si se permitía esperar y luego perdía nuevamente. «No tengo que hacerlo si no quieres, pequeño», dijo Elena suavemente, continuando con la mezcla de la masa sin presionarlo. «Pero si decides quedarte, me encantaría conocer algunos de los trucos especiales que tu mami te enseñó. Apuesto a que eras el mejor ayudante de cocina del mundo entero». La mención de los trucos especiales hizo que Matías levantara ligeramente la cabeza. Elena había tocado algo profundo. El orgullo que el niño había sentido por sus habilidades culinarias junto a su madre, un orgullo que había sido enterrado bajo capas de dolor, pero que seguía latiendo débilmente en su corazón. Yo sabía hacer que la masa quedara perfecta», murmuró Matías, dando un paso tímido hacia la isla de la cocina. «Mami decía que tenía manos mágicas, porque nunca se me hacían grumos». Eduardo sintió que su corazón se expandía y se rompía simultáneamente al escuchar a su hijo hablar de Isabela en tiempo presente por primera vez desde el accidente. «¿Podrías enseñarme a mí también?», preguntó con voz ahogada. «Nunca aprendí a hacer panqueques sin grumos. Siempre los míos salían como rocas». Una sonrisa fantasmal cruzó el rostro de Matías, tan fugaz que casi fue imperceptible, pero Elena la captó y sintió una oleada de esperanza corriendo por sus venas. El niño se acercó más, sus ojos fijos en la masa que Elena había estado mezclando con movimientos deliberadamente imperfectos. «Está haciéndolo mal», dijo Matías con un toque de su antigua personalidad asomándose. «Mami decía que hay que hacer círculos suaves, como si estuvieras acariciando a un gatito dormido. Si lo haces muy rápido, despiertas a los grumos y se ponen bravos». Elena sonrió, extendiendo la cuchara de madera hacia él. «¿Me muestras cómo se hace correctamente? Mis gatitos siempre terminan despiertos y gruñones». Matías vaciló durante largos segundos, que parecieron eternos. Elena pudo ver el momento exacto en que la curiosidad y el amor por cocinar vencieron al miedo. Con movimientos cautelosos, como si se acercara a un animal salvaje, Matías tomó la cuchara. Sus pequeñas manos guiaron la mezcla con una técnica sorprendentemente experta para su edad. Movimientos circulares suaves y deliberados que revelaban horas de práctica junto a su madre. «Así»,
murmuró, perdido en la concentración. Tienes que hablarle a la masa también. Mami decía que la comida sabe cuando la haces con amor. Eduardo observaba en silencio, grabando cada gesto, cada expresión de su hijo, mientras redescubría una parte de sí mismo que había estado dormida durante meses. Por primera vez, pudo ver la herencia emocional que Isabela había dejado en Matías. No solo recetas y técnicas, sino una comprensión instintiva de que cocinar era un acto de amor. ¿Qué le decías a la masa?, preguntó Elena suavemente, agregando huevos uno por uno mientras Matías continuaba mezclando. Le decía que iba a hacer muy feliz a alguien, respondió Matías, su voz volviéndose más fuerte y segura. Y le pedía que fuera suave y esponjosa como las nubes donde vive mami ahora. Las palabras del niño golpearon a Eduardo como un rayo. En su intento de proteger a Matías del dolor, había eliminado también todas las formas hermosas en que el niño había procesado la pérdida de su madre. Matías había creado su propia mitología de consolación, imaginando a Isabela viviendo entre nubes suaves como panqueques, pero había sido privado de expresar y explorar estos pensamientos curativos. Creo que tu mami estaría muy orgullosa viendo lo bien que mezclas la masa, dijo Eduardo, acercándose para poner una mano suave en el hombro de su hijo. Y creo que le gustaría saber que estás enseñándonos sus secretos especiales. Matías levantó los ojos hacia su padre, y por primera vez en meses, Eduardo vio un destello de la conexión que habían compartido antes del accidente. ¿Crees que puede vernos desde las nubes?, preguntó con la sinceridad brutal que solo poseen los niños. Creo que sí, respondió Eduardo sin dudarlo, sintiendo que esta conversación era más importante que todas las reuniones de negocios de su vida combinadas. Y creo que estás sonriendo al verte cocinar con tanto amor, igual que ella te enseñó. Elena observó este intercambio padre-hijo con lágrimas de gratitud en los ojos, sabiendo que estaba presenciando el primer momento de verdadera sanación que esta familia había experimentado desde la tragedia. La cocina se había transformado de un lugar de rechazo y frustración en un santuario donde los recuerdos podían ser honrados sin dolor insoportable. La masa había alcanzado la consistencia perfecta, suave y sin grumos, exactamente como Isabela había enseñado a su pequeño ayudante. Elena calentó la sartén mientras Matías explicaba meticulosamente cada paso del proceso a su padre, su voz volviéndose más animada con cada detalle compartido. Era como si estuviera despertando de un largo sueño doloroso. Ahora viene la parte más importante, anunció Matías con una seriedad que contrastaba adorablemente con su edad. Hay que cantar la canción de los osos bailarines para que los panqueques sepan que es domingo, aunque no sea domingo de verdad. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Hijo, yo no recuerdo bien la canción. ¿Podrías cantarla tú para que Elena y yo la aprendamos? Matías lo miró con expresión dubitativa. ¿No te vas a reír de mí? Mami decía que tenía una voz bonita, pero tú nunca me escuchabas cantar antes. La confesión inocente de su hijo golpeó a Eduardo como una bofetada de realización. ¿Cuántos momentos preciosos había perdido por estar demasiado concentrado en sus negocios? ¿Cuántas canciones, risas y tradiciones familiares habían ocurrido a su alrededor sin que él las apreciara completamente? Te prometo que no me reiré, dijo Eduardo, arrodillándose para estar a la altura de Matías. Y te prometo que voy a escucharte cantar siempre que quieras, porque tu mami tenía razón, tienes la voz más bonita del mundo. Elena vertió la primera porción de masa en la sartén caliente, el familiar sonido del chisporroteo llenando la cocina como música de fondo. Matías respiró profundo y con una voz temblorosa pero dulce comenzó a cantar. Los ositos bailan, bailan en el bosque, haciendo panqueques para desayunar. Uno los mezcla,
otro los voltea, y todos cantan al compás. La la la, panqueques de amor sin parar. La melodía simple pero encantadora llenó la cocina con una magia que ningún ingrediente caro podría haber proporcionado. Elena sintió que se le erizaba la piel al escuchar cómo la voz de Matías se fortalecía con cada verso, como si estuviera reclamando una parte de sí mismo que había estado perdida. Eduardo no pudo contener las lágrimas que habían estado acumulándose durante meses. Escuchar a su hijo cantar la canción de Isabela era como recibir un regalo desde el más allá, un recordatorio de que el amor no muere, simplemente se transforma y encuentra nuevas maneras de expresarse. «Ahora tienes que voltear el panqueque», instruyó Matías a Elena, su confianza creciendo exponencialmente. «Pero tienes que hacerlo con la muñeca, como si fueras un chef de verdad, y tienes que decir «arriba» cuando lo lances». Elena siguió las instrucciones al pie de la letra, lanzando el panqueque al aire con un «arriba» dramático. Matías aplaudió con deleite genuino cuando el panqueque aterrizó perfectamente en la sartén, dorado y hermoso. «Perfecto, igual que mami lo hacía», exclamó, y luego se detuvo abruptamente, como si se hubiera dado cuenta de que había mencionado a su madre sin el dolor usual que acompañaba sus recuerdos. «¿Sabes qué, Matías?», dijo Elena suavemente mientras preparaba el segundo panqueque. «Creo que tu mami está aquí con nosotros ahora mismo. No puedo verla, pero puedo sentir su amor en cada cosa que nos has enseñado. Está en la canción, en la manera como mezclas la masa, en la sonrisa que tienes cuando cocinas». Matías consideró estas palabras con la seriedad filosófica que solo los niños pueden manejar. «¿Crees que por eso los panqueques huelen como cuando ella estaba aquí?» «Exactamente», confirmó Eduardo, encontrando su voz nuevamente. «El amor no desaparece nunca, hijo, solo cambia de forma. Tu mami nos enseñó a cocinar con amor y cada vez que lo hacemos, ella sigue estando con nosotros». Elena colocó el primer panqueque en un plato y, siguiendo las instrucciones del libro de Isabela, lo decoró con canela en forma de corazón. Matías observó el proceso con ojos brillantes, y por primera vez en meses, Elena vio hambre genuina en su expresión. «¿Puedo probarlo?», preguntó Matías tímidamente, como si estuviera pidiendo permiso para algo prohibido. Eduardo asintió, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Este era el momento que habían estado esperando, el momento que determinaría si todos sus esfuerzos habían valido la pena. Matías tomó el tenedor con manos ligeramente temblorosas y cortó un pequeño pedazo del panqueque. Lo llevó a su boca, masticó lentamente y de repente sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero estas no eran lágrimas de dolor o rechazo. «Sabe como los abrazos de mami», susurró, y comenzó a llorar con una intensidad emocional que había estado reprimiendo durante meses. Pero continuó comiendo, alternando entre lágrimas y bocados, como si estuviera redescubriendo no solo el sabor de la comida, sino el sabor de la felicidad misma. Las lágrimas de Matías fluían libremente mientras continuaba comiendo el panqueque, cada bocado acompañado de pequeños sollozos que sonaban más a liberación que a dolor. Eduardo se acercó inmediatamente, envolviendo a su hijo en un abrazo protector, mientras Elena observaba con el corazón en la garganta, comprendiendo que estaba presenciando un momento de sanación profunda que cambiaría a esta familia para siempre. «Duele, pero también sabe rico», murmuró Matías contra el pecho de su padre, sus pequeños brazos aferrándose con desesperación. «¿Por qué duele cuando sabe tan parecido a como mami lo hacía?» Eduardo acarició el cabello de su hijo, buscando las palabras correctas para explicar algo que él mismo apenas comenzaba a entender. Porque cuando amas a alguien mucho y lo pierdes, hasta las cosas hermosas duelen al principio,
Pero ese dolor significa que el amor sigue ahí, que tu mami sigue siendo parte de ti. Elena se acercó silenciosamente, colocando una servilleta suave junto al plato de Matías. ¿Sabes qué creo, pequeño? Creo que las lágrimas son como ingredientes especiales, hacen que la comida sepa más real, más llena de sentimientos verdaderos. Matías levantó la cabeza, sus ojos rojos pero más brillantes de lo que Eduardo había visto en meses. ¿Mami también lloraba a veces cuando cocinaba? Sí, confirmó Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad brutal de su respuesta. Lloraba cuando estaba muy feliz, cuando estaba preocupada por ti, cuando recordaba a su propia mamá. Tu mami sentía todo muy fuerte, y eso hacía que su comida supiera a amor verdadero. Elena preparó otro panqueque, esta vez invitando a Matías a ayudarla a decorarlo con la canela en forma de corazón. Las manos del niño temblaban ligeramente, pero siguió las instrucciones con la concentración de un artista creando una obra maestra. «Este es para ti, papi», anunció Matías, extendiendo el plato hacia Eduardo con una sonrisa tímida pero genuina. «Mami siempre decía que tenías que comer bien para cuidarnos. Creo que te olvidaste de comer bien cuando ella se fue». Eduardo aceptó el plato con manos que temblaban más que las de su hijo. Era cierto, había perdido tanto peso en los últimos meses que sus trajes le quedaban holgados. Había estado tan preocupado por alimentar a Matías que había descuidado completamente su propia nutrición. El primer bocado del panqueque preparado por las manos de su hijo fue una experiencia trascendental. No era solo comida, era perdón, amor, esperanza y sanación mezclados en una textura suave y un sabor que efectivamente sabía a domingo y a abrazos, tal como Isabela había prometido en sus anotaciones. «Está perfecto», dijo Eduardo con voz ahogada por la emoción. «Sabe exactamente como los panqueques de tu mami, pero también tiene algo especial tuyo». Elena comenzó a preparar un tercer panqueque y esta vez toda la familia trabajó junta. Matías mezclando, Eduardo volteando con nerviosismo cómico que hizo reír a su hijo, y Elena guiando el proceso como una maestra paciente que sabía que la lección más importante no era sobre cocinar, sino sobre sanar. «¿Podemos hacer esto todos los domingos?», preguntó Matías de repente, su voz cargada de una esperanza frágil pero real. No para reemplazar a mami, sino para recordarla de la manera bonita, como cuando ella estaba aquí. Eduardo miró a Elena, que asintió con una sonrisa llena de lágrimas. «Por supuesto que podemos, hijo. Podemos cocinar las recetas de mami siempre que quieras, y podemos aprender nuevas recetas también para crear nuevos recuerdos sin olvidar los antiguos». La cocina se había transformado completamente de un lugar de batalla y rechazo en un santuario de conexión familiar. El aroma a canela y vainilla parecía haber ahuyentado meses de tensión y dolor, reemplazándolos con algo que se parecía peligrosamente a la felicidad. Matías terminó su segundo panqueque completamente, algo que no había ocurrido en meses. Luego, con una espontaneidad que sorprendió a todos, se acercó a Elena y la abrazó fuertemente. «Gracias por traer de vuelta a mi mami», susurró contra su delantal. «No la trajiste de verdad, pero trajiste la parte de ella que vive en la cocina». Elena sintió que su corazón se expandía hasta casi explotar. Había logrado algo que parecía imposible. Había ayudado a un niño roto a redescubrir que podía amar, recordar y ser alimentado sin traicionar su dolor o su lealtad hacia su madre fallecida. Eduardo observó a su hijo abrazando a la mujer que había cambiado sus vidas en menos de 24 horas, y supo que Elena había cumplido su promesa de manera más profunda de lo que cualquiera hubiera imaginado posible. No había simplemente logrado que Matías comiera, había restaurado la capacidad de su familia para conectarse a través del amor expresado en forma de comida.
3 meses después, la mansión Valdés había experimentado una transformación que iba mucho más allá de los hábitos alimenticios. Los domingos por la mañana se habían convertido en celebraciones sagradas donde 3 personas que habían estado perdidas en su propio dolor ahora encontraban sanación en la simplicidad de cocinar juntos. Elena había pasado de ser una empleada desesperada a convertirse en parte integral de una familia reconstruida sobre cimientos de amor, memoria y esperanza. Eduardo había mantenido su palabra respecto al bono prometido, pero había ido mucho más allá. Había establecido un fondo fiduciario para Elena y le había ofrecido una posición permanente, no solo como cocinera, sino como administradora de nutrición familiar, reconociendo que su contribución trascendía la preparación de alimentos. Elena había aceptado, pero con una condición. Quería establecer un programa en la comunidad para enseñar a otras familias que lidiaban con pérdidas traumáticas cómo usar la cocina como espacio de sanación. La cocina de la mansión ahora resonaba regularmente con risas, conversaciones profundas y la música constante de una familia aprendiendo a ser feliz nuevamente. Matías había recuperado no solo su apetito físico, sino su curiosidad natural, su capacidad de formar nuevos vínculos afectivos y su habilidad para honrar a su madre sin quedar atrapado en el dolor paralizante. El programa Cocinando Recuerdos que Elena había iniciado se había expandido rápidamente. Cada sábado, la mansión Valdés abría sus puertas a familias que habían experimentado pérdidas similares. Eduardo había financiado completamente el proyecto, descubriendo que usar su riqueza para sanar corazones rotos le proporcionaba una satisfacción que ningún éxito empresarial había logrado. En una tarde particularmente hermosa, mientras Elena enseñaba a un grupo de niños huérfanos a preparar galletas que sus madres fallecidas solían hacer, Eduardo observaba desde la ventana de su estudio. Matías corría entre los niños visitantes, compartiendo técnicas de mezclado y cantando fragmentos de la canción de los osos bailarines, completamente transformado del niño silencioso y rechazador que había sido meses atrás. «Señor Eduardo», lo interrumpió la señora Carmen, entrando con una bandeja de té. «Hay una llamada para usted. Es de una revista nacional de negocios. Quieren hacer un artículo sobre el programa de la señorita Elena y cómo ha impactado a la comunidad». Eduardo sonrió, pero negó con la cabeza. «Dígales que aprecio el interés, pero esto no es sobre relaciones públicas o imagen corporativa. Esto es privado, sagrado. Algunas cosas no necesitan ser convertidas en titulares». Había aprendido que el verdadero éxito no se medía en portadas de revistas o cifras de ganancias, sino en la capacidad de su hijo para reírse genuinamente, en las familias que encontraban esperanza en su cocina, en los momentos íntimos donde el amor se expresaba a través de ingredientes simples, preparados con intención pura. Esa noche, después de que los invitados se habían ido y la cocina había sido limpiada, la familia se reunió para su cena habitual. Matías había preparado una ensalada simple, siguiendo una nueva receta que Elena le había enseñado, mientras Eduardo había intentado cocinar arroz sin quemarlo, una habilidad que aún estaba perfeccionando con paciencia cómica. «¿Sabes qué, papi?», dijo Matías, mientras masticaba thoughtfully su ensalada. «Creo que mami estaría súper orgullosa de nosotros. No solo porque aprendimos a cocinar sus recetas, sino porque aprendimos a ayudar a otras familias que están tristes como nosotros estábamos». Eduardo sintió la familiar punzada de emoción que ahora asociaba no con dolor insoportable, sino con gratitud profunda. «¿Tú crees, hijo?» «Sí», confirmó Matías, con la confianza absoluta que solo poseen los niños que han encontrado su camino de vuelta a la seguridad emocional, porque mami siempre decía que la comida era para compartir amor,
y ahora estamos compartiendo amor con muchas más personas. Elena observó esta conversación con el corazón lleno, sabiendo que había sido testigo y facilitadora de algo extraordinario. La transformación del dolor en propósito, de la pérdida en legado, de la desesperación en esperanza activa, que ahora se extendía hacia otros que caminaban senderos similares de duelo y sanación. Creo que tienes razón, pequeño, dijo Elena suavemente. Y creo que cada vez que cocinamos con amor, cada vez que ayudamos a alguien más a encontrar esperanza en la comida, tu mami sonríe desde esas nubes suaves como panqueques donde vive ahora. Eduardo levantó su vaso de agua en un brindis improvisado. Por Isabela, que nos enseñó que el amor verdadero nunca muere, solo encuentra nuevas maneras de alimentar al mundo. Por mami, respondió Matías, chocando su vaso pequeño contra el de su padre. Por las familias que sanan juntas, añadió Elena, completando el brindis que sellaba no solo su sanación personal, sino su compromiso compartido de usar sus experiencias para iluminar el camino hacia la esperanza para otros que aún caminaban en la oscuridad del duelo. La historia del millonario que había desafiado a una cocinera a hacer llorar a su hijo se había convertido en algo mucho más profundo, una lección sobre cómo el amor auténtico puede transformar el dolor en propósito y cómo las personas más heridas a menudo poseen la sabiduría más poderosa para sanar a otros que enfrentan batallas similares.